poner la grabación. Ahí estamos. Bien, estoy grabando la sesión con fines educativos. Quienes gusten me pueden indicar en el registro de asistencia que les voy a poner al final, si gustan que les envíe esta grabación en caso de que la quieran consultar posteriormente. Y bueno, les pido también que participen, todas las dudas, comentarios que tengan al respecto, las pueden poner en el chat o también pueden levantar la mano en la parte inferior de la pantalla. Si ustedes se fijan, hay una personita con la mano levantada. Ahí pueden solicitar su participación y pueden abrir su micrófono con toda confianza. Entonces voy a desactivar la cámara porque luego el internet se pone picky y se pone lento sobre todo. ¿Ok? Se siguen conectando personas. Muy bien. Entonces, taller práctico de ortografía. El día de hoy vamos a trabajar 3 temas. No podemos ver todos los temas que corresponden. ¿Se trabó? ¿Los demás tampoco me escuchan? Me dice Nayeli por ahí que no me escucha. ¿Los demás me pueden confirmar? Si se escucha. Ok, Nayeli. A ver, déjenme. Nayeli. Puedes salir y volver a entrar. A ver si mejora el audio. A veces es cuestión de la conexión personal. A veces no inicia bien la sesión. Sí, baja señal también puede ser. Acércate al módem. Bien, como les decía, hoy vamos a ver 3 temas. Vamos a ver la introducción a la ortografía, pero nos vamos a enfocar en algunos signos ortográficos, no en todos, son muchísimos, no podríamos. Necesitaríamos estar aquí, yo creo, mínimo un semestre para terminar de verlos. Y vamos a trabajar también acentuación, que es un tema que a mí me encanta. Entonces vamos a dar inicio. Bien, importancia de la ortografía. Nos relacionamos con los demás a través de la escritura. Yo recuerdo que antes de la pandemia, porque la vida ahora se divide en antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, muchas de nuestras reuniones, mucho de nuestro contacto era personal. Y entonces, voz a voz, y nos comunicábamos de manera oral. Era mayor la comunicación que teníamos de manera oral. Y luego nos llega la pandemia, ¿no? Y que todo se vuelve virtual. Y entonces muchas de esas reuniones que teníamos de manera oral se convirtieron en correos o, pues sí, en correos electrónicos, en reportes, formatos que teníamos que enviar. Y entonces mucha de esa comunicación oral se convirtió en comunicación escrita, ¿verdad? Y entonces muchos ahí nos empezamos a dar cuenta, pues, de que teníamos necesidades, a lo mejor mejorar un poquito nuestra escritura. Hoy en día ya mucho regresó a ser también personal, oral, pero mucho se quedó como comunicación escrita. Se relaciona también con la imagen que proyectamos. A lo mejor en nuestra comunicación, bueno, Sandra ahí levantó la mano. ¿Tienes alguna duda, Sandra? ¿O fue error? Ok, creo que estaba haciendo alguna prueba, Sandra. Bien, les decía, se relaciona con la imagen que proyectamos, a lo mejor en nuestra comunicación diaria con nuestra familia, con nuestros amigos, en WhatsApp, Instagram, ¿no? Cuando nos comunicamos por mensaje, a lo mejor no implementamos todas las reglas de escritura y está bien, porque nadie te puede exigir que en tu comunicación personal con amigos sea, digamos, seas así como muy perfecto, perfecta, perfecte, ¿no? Pero cuando estamos en un ambiente formal, por supuesto que sí, tenemos que procurar y esforzarnos porque nuestra comunicación refleje esa formalidad que nosotros queremos proyectar. ¿Okay? Si estamos haciendo un trabajo académico, si estamos haciendo algún formato, algún reporte en nuestro trabajo, ahí sí tenemos que esforzarnos por escribir correctamente, sobre todo respetar las reglas que ya están establecidas. Finalmente, escribes como hablas y hablas como escribes. Cuando uno empieza a implementar en la escritura estas reglas, pues también va adaptando un poquito
de estas cuestiones cuando hablas, ¿no? Y uno empieza a mejorar poco a poco también la manera en cómo se expresa de manera oral. Bien. Los signos de puntuación. Los signos de puntuación se relacionan íntimamente con nuestra redacción. Les decía, vamos a dedicarle tiempo a los signos de puntuación porque pues es uno de los temas base principales para que uno refleje de manera correcta el mensaje que quiere transmitir. Los signos de puntuación dan estructura al texto. Sobre todo, yo lo veo, ¿saben? Como si fuera el ritmo de una canción. Imagínense una canción sin ritmo, que no tuviera ese ritmo, como que no te diera ganas de bailar. Bueno, un texto sin signos de puntuación es una canción sin ritmo. Nadie la quiere bailar, nadie la quiere leer. Ayudan a delimitar frases también, sirven para destacar ideas, si yo quiero resaltar alguna idea. Y también, que esta es una de las funciones más interesantes, más importantes, ayuda a eliminar ambigüedades. Una ambigüedad es una frase, una oración que puede ser entendida en más de un sentido, ¿ok? Y puede resultar gravísimo que uno quiera expresar algo y por no verificar si hay o no ambigüedad, pues realmente las personas que te están leyendo interpreten una cosa diferente a lo que tú quieres expresar. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de ambigüedades que se pueden dar si yo no utilizo correctamente los signos de puntuación. Las reglas de puntuación no son anárquicas y a mí me gusta mucho resaltar esto. Por ejemplo, hay algunos signos que se pueden sustituir, que tienen equivalentes con otros signos o con otras formas, entonces se pueden intercambiar, ¿ok? Hay ciertas licencias que uno se puede tomar cuando está redactando en cuanto a los signos, siempre y cuando se conozca bien el uso. Sin embargo, hay algunos errores que no se deben cometer cuando nosotros estamos escribiendo, sobre todo por esto que les comentaba de las ambigüedades. Entonces, en el chat quiero que me pongan cuáles signos de puntuación conocen. ¿Cuáles conocen? A lo mejor, ¿cuáles implementan con más frecuencia? O a lo mejor lo conozco, pero nunca lo he utilizado. A ver, escríbanme en el chat. Les leo. Ay. Bien, coma, punto y coma me ponen por ahí. Muchas gracias. Punto, coma, signos de admiración, signos de interrogación. Excelente. ¿Algún otro signo además de esos? Punto y seguido, muy bien. Los dos puntos, dice Adriana, excelente. De exclamación, ajá. Coma, punto y coma, me dice David, no sé si estoy diciendo bien tu nombre, no sé si eres David. Por ahí corrígeme, por favor. Puntos suspensivos, me encantan los puntos suspensivos, punto y seguido, 3 puntos, ajá, que son los puntos suspensivos, sí está bien, dice. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, ustedes ya me nombraron algunos. Ahí me pone Brenda, punto, coma, 2 puntos, punto y coma, guión bajo, un corchete. Más adelante vamos a ver también esos signos. No vamos a ver todos, por ejemplo, no vamos a ver los puntos suspensivos, que creo que los puntos suspensivos en cuestiones académicas no son muy utilizados, digo, no se requieren tanto, se utilizan más en cuestiones literarias, ¿no? Por eso se llaman puntos suspensivos. Por eso el día de hoy pues no los vamos a abordar. Pero los demás que me pusieron sí. Bueno, el guión bajo tampoco, pero pues por ejemplo, si les llaman la atención estos puntos, perdón, estos signos de puntuación que están poniendo en el chat y que yo no voy a abordar, pues anótenlos y más adelante les voy a comentar dónde pueden investigar cuáles son los usos correctos. Entonces vamos a ver nuestro primer signo de puntuación, que es el punto. Por ahí me lo pusieron y creo que es el punto, por eso me gusta iniciar con él. Es el signo que más se utiliza, al igual que la coma, ¿no? Entonces el punto, como dice su definición, señala la pausa que se da al final de un enunciado. ¿Okay? Entonces yo termino una idea y delimito que ya terminé esa idea con un punto. Es mi manera de decir aquí hay una pausa. Esta idea ya la finalicé, voy a iniciar otra idea o no, porque puede ser punto final, pero entonces la marco, ¿ok? Entonces puede haber punto y seguido
que es aquel que separa enunciados adentro de un párrafo, ¿no? Entonces uno está construyendo párrafos y adentro de ese párrafo uno de los signos que se pueden utilizar para delimitar frases es el punto. Entonces después del punto adentro del párrafo, pues sigue otro enunciado, otra frase y así sucesivamente. Luego está el punto y aparte, que es el que me indica que se ha terminado un párrafo y voy a iniciar otro. A diferencia del punto y seguido, con el punto y aparte no hay información después de ese punto, sino que uno baja de renglón e inicia un nuevo párrafo, pues con mayúscula, al igual que en el anterior, porque después de punto, ustedes saben que es una regla, siempre iniciar con mayúscula. Y pues también tenemos el punto final, que es aquel que cierra un texto. Cuando yo escribo punto final, quiere decir que ya terminé mi ensayo, mi reporte, mi carta a Santa Claus, ya la terminé. No hay nada más después, ¿ok? Y entonces esos son los usos del punto. Muy facilitos, estoy segura que ustedes los conocen y los implementan de manera correcta. Pero, ¿conocen qué otros usos tiene el punto? ¿Qué otros usos le dan el punto además de estos? A ver, cuéntenme en el chat. ¿Dónde más lo ponen? Mm. A ver, a ver. En una lista, me dice Brenda. ¿Te refieres al punto que se coloca después del número? Excelente. Ahí puede haber punto cuando escribimos, por ejemplo, 1 punto libros, ¿no? Y 2 punto tesis. Así, ¿no? Como les puse en el chat. Esa es una manera de utilizar el punto, es correcta. Hay otros usos que se le pueden dar al punto, como acá. El punto también se utiliza después de las abreviaturas. ¿Habían notado eso? Suelen escribir abreviaturas, por ejemplo, en estos aquí que les puse, señora, atentamente, biblioteca y capítulo. Ojo, si se fijan, hay abreviaturas que inician con mayúscula y hay otras que no. Para saber esas reglas, vayan a consultar la sección de abreviaturas de la página de la Real Academia Española. Se los voy a escribir en el chat. Ahí es donde pueden consultar también qué usos tiene cada signo de puntuación. Entonces, otro uso que se le da al punto, pues es en las abreviaturas, ¿ok? Noten cómo cada abreviatura, una abreviatura es una palabra que se cortó, ¿ok? Hay abreviaturas que se componen de dos palabras también. En este caso solo es una. Entonces, como se cortó la palabra, se indica que está cortada con el punto. Pero, pues ya vimos usos del punto. Pero ahora les quiero mostrar dónde es incorrecto poner el punto, porque así como es importante aprender dónde sí van los signos de puntuación, también es importante identificar dónde no los debo poner, porque a veces lo hacemos, no sabemos, pum, lo ponemos, ¿no? Y resulta que estaba mal. Entonces, usos incorrectos del punto. No se coloca punto en títulos o subtítulos de libros, capítulos o cualquier elemento que aparece aislado. Es decir, un elemento que aparece aislado es aquel elemento en donde después no hay más información, como en el caso del punto y seguido, que había más información. Ahí por eso coloco punto. Pero, a diferencia de esa regla, en los títulos de libros, como está aquí, este de Asimov, noten cómo el apellido del autor no tiene punto y pues tampoco el título del libro, porque son elementos aislados, no hay más información desglosada de nada, no hay información acá. Otro ejemplo de donde no se utilizan puntos, pues es en las portadas de sus tareas. Si ustedes son estudiantes, hacen portadas, ¿no? Que les dejan un ensayo, que les dejan aquí, que allá, y entonces le ponen portadas a sus trabajos, ¿no? Entonces, cuando ponen universidad, si son de la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, lo ponemos arriba, ¿no? Facultad de Ciencias y licenciatura en tal, tal. Cada elemento que ustedes están poniendo, estaban ubicándolo en una sola línea, ¿verdad? Y entonces bajo a la siguiente y pongo el siguiente elemento. Nombre de la asignatura, sistema de redes. Y entonces esos elementos son elementos aislados porque están solitos en un renglón.
esos elementos no llevan punto. Si ustedes acostumbran ponerle punto a esos elementos, es incorrecto. Entonces, a partir de ahora que ya lo aprendieron, por favor no lo hagan. Que si ponemos nombre de la profesora, tal, 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 punto, ese punto no va. Nombre del estudiante, tal, 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 punto, ese punto no va. Entonces, elementos aislados no llevan puntos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por ejemplo, también en publicidad lo he visto, que son elementos aislados, como no sé, a lo mejor es publicidad de un ventilador y ponen, es muy veloz, punto, ¿no? Esos son elementos aislados, no hay nada más de descripción después, ahí no debería ir punto. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? No, tampoco, Ana Miriam. En las portadas al final de la fecha, ¿sí lleva? Me pregunta. No, porque la fecha también es un elemento aislado, está solito en un renglón. No, ningún elemento. ¿Ok? Muy bien. Tampoco llevan punto las siglas. En listas, dice Sandra. En listas sucede algo curioso, Sandra. Si tú te vas a revisar las reglas, en las listas depende de la información que se presente en la lista. Si es una lista como la que yo puse de libros y tesis, si lo notas, solo son palabras, ¿ok? No es una oración completa, solo es una palabra la que yo tengo en el ejemplo. En este caso específico, ay, perdón, cuando son palabras, no lleva punto. Pero si tu lista contiene oraciones completas, es decir, oraciones que contienen sujeto, verbo y predicado, algo le pasa a mi garganta. Ahí sí llevan punto, Sandra. Uy, creo que ya se fue. Bueno, esa información igual le sirve a alguien más. Si la lista contiene oraciones completas, sí lleva punto al final. ¿Ok? Oración completa es aquella que tiene sujeto, verbo y predicado. Pero si la lista es sencilla, como la que tengo acá, en el ejemplo, ahí no lleva punto al final. ¿Ok? Muy bien. En siglas. En las siglas, las siglas son diferentes a las abreviaturas. Si ustedes recuerdan, una abreviatura es una palabra cortada. Ahí sí lleva punto. Pero una sigla son las iniciales del nombre de alguna organización o de alguna fundación o de alguna institución, ¿verdad? Y entonces ahí no llevan sigla, no llevan punto, como ustedes están viendo en el ejemplo de la ONU, se escribe sin punto en vez de O.N.O.U. O, por ejemplo, la UABC, no escribimos UABC con punto, escribimos así, que es Universidad Autónoma de Baja California, ¿ok? Entonces, abreviaturas sí, siglas no. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no. Bien, voy a continuar. Dice Wendy, en este caso en específico, ¿cómo sería correcto escribirlo? Empresa SADCB o empresa SADCB. NAS, no sé qué significa SADCB. Siempre lo veo y nunca me he dado la tarea de investigar qué significa. Es Sociedad Anónima de Capital Variable. Eso significa, ¿verdad? Sociedad Anónima de Capital. O sea, ¿con puntos o sin puntos? Pregunta Wendy. Lo he visto escrito de las dos maneras. SADCB. Es una pregunta interesante. Lo voy a verificar en este momento porque no estoy segura. Como lo he visto escrito de las dos partes, no, después de la sigla. Me lo voy a llevar de tarea, Wendy, te la voy a deber porque está tardando un poco el internet en cargar. Dice, se escribe punto. Sí es con punto. Dice la Real Academia Española que sí es con punto. Dice Sonia, creo que el SAT es quien decide cómo lo abrevia. No, no creo que el SAT decida cómo abreviarlo, más bien es por las reglas, pero yo creo que se está considerando como abreviatura porque se le coloca punto, a diferencia de las siglas que no llevan punto, ¿no?
Sí, se considera abreviatura y no sigla, porque no es el nombre como tal de una institución o de una organización. Entonces sí se está considerando como abreviatura y por lo tanto se escribe con punto. Ujú. Así es, les puedo pasar el link. Eh, Permítanme. O bueno, se los mando en el correo. No, ¿de qué? Se los mando en el correo junto con el video, ¿ok? Para que lo tengan ahí guardado si les vuelve a surgir la duda. Ok, vámonos con el siguiente signo de puntuación, que es la coma. ¿Ok? La coma a mí me encanta porque la coma tiene muchísimos usos. Nada más vamos a ver algunos el día de hoy, porque yo creo que tendríamos que dedicarle una sesión sobre la coma, es maravillosa. La coma indica una pausa breve que se produce dentro de un enunciado. ¿Ok? Y la coma es uno de los signos más explotados y más abusados de todos los signos de ortografía que existen. El punto y la coma son, diría yo, los únicos que siempre veo en un texto. A veces por ahí un punto y coma, pero así como muy olvidado. Entonces, noten, aquí vamos a entrar un poco con lo que les decía de las ambigüedades. Quiero primero que veamos el ejemplo, el meme que les puse acá. Me fascina, a mí me encanta ver publicaciones de Facebook, me encanta publicidad. Si encuentran alguna por ahí que identifiquen que tiene un error, mándenmelo. Me encanta coleccionarlas, tengo una carpeta llena. Noten cómo esta persona aquí hizo una publicación en Facebook, ¿no? No yo le tomé captura, lo cual sí hago a veces, pero este me lo encontré por ahí. Entonces, dice, escribir sin comas ni tildes tiene consecuencias. Incluso puede uno cambiar de género. ¿Por qué? Noten cómo esta persona publicó. Yo creo que lo que esa persona quiso publicar, a lo mejor me equivoco, fue, tú, ¿qué me hiciste, mujer? ¿No? Como, uy, me tienes muy enamorado, algo como en ese sentido. Pero como él olvidó las comas, los acentos, las tildes, ahí no dice eso. Ahí lo que dice es, tú que me hiciste mujer, tú que me hiciste mujer, ¿no? Como que tú que me convertiste en mujer. Y vean cómo cambia completamente el sentido de lo que estamos escribiendo debido a los signos de puntuación. ¿Sí lo notan? Ahí ese mensaje no dice lo que él quería publicar, o a lo mejor sí quería publicar eso, recalco. Giselle, ¿tienes alguna duda? Vi que levantaste la manita. ¿No? Ok, no hay problema. Muy bien. Y vamos a ver este otro ejemplo, que este otro ejemplo sí está enfocado únicamente en la coma. Noten cómo ambos mensajes tienen coma, ¿verdad? Ambos tienen coma. Pero lo que pasa es que dependiendo de dónde ubiquemos la coma, que eso también puede ser muy grave, el mensaje cambia. En el primer ejemplo dice, cárcel, no piedad. Es decir, por mí encarcélenlo, yo no le voy a tener piedad, eso que hizo es muy grave, merece la cárcel. ¿Ok? Pero, como alguien decidió recorrer la coma, una palabra, una palabrita, el mensaje ya cambió de sentido completamente. Ahí lo que dice es cárcel, no, piedad. Es decir, por favor, no lo metas a la cárcel, tenle piedad, míralo, está muy arrepentido. ¿Ok? Y entonces, por mover una palabra del lugar, el mensaje ya no dice lo que a lo mejor lo que tú intentabas expresar, ya dice otra cosa diferente, lo contrario. Puede ser bastante grave si yo no coloco las comas correctamente. No sé si alguno de ustedes alguna vez le dijeron, a lo mejor en la primaria, a lo mejor en la secundaria, en la preparatoria, que la coma se debía poner para que la persona que te lee pueda respirar. ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Alguna vez alguien les dijo eso? Sí, dice Adriana, gravísimo, porque uno se la pasa poniendo comas así, al ahí se va, yo creo que aquí, para que respire, para que no se me ahogue, ¿no? Y entonces podemos cometer este tipo de errores, ¿no? La coma tiene que ser estudiada y tiene que ser colocada donde sí debe ir, porque si no, podemos cambiar de género o podemos ir a la cárcel o podemos encarcelar a un inocente o dejar libre a un criminal, imagínense todavía peor. Bueno,
Usos de la coma. Vamos a ver algunos porque, como les decía, tiene bastantes. Ahorita les voy a enseñar todos los usos que tiene la coma. Entonces, el primero que vamos a estudiar es el más sencillo. Sirve para separar miembros de una enumeración, salvo aquellos que vengan precedidos de I, E, O U. ¿Ok? Como en el primer caso, separamos las letras del abecedario, A, B, entonces separa elementos. O acá, separa cualidades. Mi jefe es profesional, responsable, puntual y buen líder. ¿Ok? Como estoy enunciando una última cualidad que pertenece al mismo sujeto, por eso es que aquí no coloco coma y únicamente coloco el conector y, que me dice que buen líder es la última cualidad correspondiente a jefe. ¿Ok? Aquí les pongo como es incorrecto poner coma. Esa es la razón. No se coloca coma porque buen líder es una cualidad que sigue perteneciendo al sujeto al que pertenecen estas otras cualidades. Y ustedes me dirán, pero es que a veces he visto que sí se coloca coma antes de la I. Y yo les voy a contestar, pues claro que sí, pero esa es una regla diferente que les presento aquí. Sí se puede escribir coma delante de la I cuando dos oraciones unidas por la conjunción I tienen distinto sujeto. ¿Ok? Yo les decía yo en el anterior que solamente estábamos hablando de un sujeto, mi jefe, y que todas las cualidades pertenecían a él. Por eso es que aquí no iba coma. Pero si notan aquí, ya tenemos dos sujetos diferentes. Por un lado están los perros y por otro están los gatos. ¿Ok? Y entonces está una cualidad que corresponde a los perros, es los perros ladran, coma, y los gatos maullan. Otro sujeto, otro verbo que corresponde al otro sujeto. Por eso es que aquí sí es una regla y se debe poner una coma delante de la I. ¿Estamos claros? Claras, clares. O ya les confundí. Sí, dicen por ahí. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos. Otro uso que tiene la coma para aislar el vocativo adentro de una oración. El vocativo es aquella persona a la que te diriges directamente en una oración, como ustedes pueden ver aquí en los ejemplos. Sí, Yara, el registro se realiza al final. Cuando terminemos el taller, yo les voy a poner un link. Se registran y el sello se les va a enviar por correo. No hay ningún problema si se los aceptan. ¿Ok? No, de qué. Gracias a ti por estar aquí. Bien, les decía, el vocativo es aquella persona a la que te diriges directamente en una oración, como aquí. Noten el primero, el que está en verdecito. Dice, Andrés, ven a comer. Ya terminé la comida, vente, ¿no? Entonces, Andrés, lo llamas, ¿no? Ven a comer. Vean cómo el vocativo, que en este caso es Andrés, está separado del resto de la oración por una coma. ¿Qué pasa si el vocativo no está al inicio? Lo puse al final, como en el ejemplo rojo. Pues entonces también lo tengo que separar con la coma. Y entonces lo que voy a poner es, ven a comer. Hey, Andrés, ¿no? Estoy hablando. También lo separo con coma. Y ustedes me dirán, bueno, y si pongo el vocativo en medio, pues lo tienes que separar con dos comas. ¿Ok? Lo vas a aislar en este caso. Silencio, Andrés, ven a comer. ¿Ok? En cualquiera de los casos, cuando tú utilices un vocativo, cuando te dirijas directamente a alguien, lo tienes que aislar sin importar si está al inicio, al final o en medio, con una o dos comas según sea el caso. ¿Ok? Y ustedes a lo mejor están pensando, ay, eso no me parece grave. Y yo les diré, a ver, repítanme que no parece grave. ¿Qué pasa si yo estoy ahí con unos niños y decido no utilizar la coma? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo interpretan esa oración? Ajá, literalmente lo que estoy expresando, así es, Adriana.
que voy a comer niños. Gravísimo, ¿no? Además, y ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es siempre aislar el vocativo con una coma. Entonces, vamos a comer, niños, pongan atención, para que yo no vaya a incurrir en prácticas ilegales, ¿ok? Bien, otros usos de la coma, antes de pero, aunque, mientras o cualquier conector adversativo, ¿ok? Entonces, ve, pero ten mucho cuidado, ¿ok? O sí, pero cierras bien el carro. O no te voy a dar permiso, coma, aunque me estás convenciendo, ¿no? En cualquier enunciado que tenga un sentido adversativo, digamos, o contrario, lleva un conector como el pero, el sin embargo. En ese caso, antes del conector, yo tengo que colocar la coma también, ¿ok? Número 4, en sustitución de un verbo que ha sido mencionado antes. Este uso de la coma me encanta. ¿Se acuerdan cuando les decía al inicio que había signos de puntuación que no eran anárquicos, que podrían ser intercambiados o sustituidos? Este es un caso. Yo puedo sustituir un verbo en una oración si ya lo mencioné, pero de manera inmediata. No se vale que el verbo lo había mencionado hace 3 párrafos, porque no se va a entender. Noten el ejemplo, dice, los maestros llegaron temprano, llegaron en este caso es el verbo, pero vean cómo aquí entra en juego otro signo de puntuación, que es el punto y coma. Los alumnos, coma, tarde. Esa coma de los alumnos está haciendo la función de verbo. ¿Sí lo ven? Es como si yo hubiera puesto los maestros llegaron temprano y los alumnos llegaron tarde. Pero como la coma es flexible y puede hacer de verbo, en este caso, yo puedo sustituirlo y noten cómo eso le da mucha más variedad a mi redacción. Se ve más profesional, se ve que yo domino los usos de los signos. ¿Ok? Entonces, los maestros llegaron temprano, podrían poner en lugar del punto y coma la i, y también sería correcto. Y ese es otro uso del punto y coma, más adelante lo vamos a ver. Entonces, los maestros llegaron temprano, los alumnos, coma, tarde. Esa coma significa llegaron, en este caso específico. Cuando el verbo, es decir, llegaron, ha sido mencionado inmediatamente. Ok, ¿tienen alguna duda con los usos de la coma? Solo vimos poquitos. En lo que me escriben si tienen dudas, quiero enseñarles dónde se ven los otros usos. Bueno, vamos a ponerlo acá. Yo pongo RAE en mis búsquedas, acostúmbrense a cuando hagan las búsquedas referentes a ortografía, pónganle RAE en un ladito, ya puede ser al inicio o al final, para que el resultado que les mande sea el de la Real Academia Española. ¿Por qué? Porque la Real Academia Española es la institución que rige las normas de uso en español, que les voy a confesar que yo con la RAE tengo una relación amor-odio. Hay cosas que sí acepto, hay cosas que digo, híjole, amiga, tienes que actualizarte, ¿no? Pero bueno, es la RAE y no lo puedo cambiar. Ellos dictan las normas. Entonces, si ponemos RAE, usos de la coma, esta es la coma, ¿no? Y aquí nos dice qué es. Y noten sus usos lingüísticos, aquí están. Déjenme hacerles más grande esto. Ahí, ¿no? Y vean cuántos. O sea, yo les hablé de qué, de 3, miren. ¿No? Usos no lingüísticos, dice. O donde no se escribe coma. Igual, eso es importante, donde no se usan los signos. Entonces, si quieren ustedes conocer más, bueno, no si quieren, deben conocer más, pues aquí están, ¿no? Aquí están los usos. ¿Algún comentario sobre la coma? ¿Otro uso que ustedes le den? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo bien? Muy bien. No, creo que no. Dice, bueno, por ahora, a lo mejor al ratito. Entonces vamos a darle con el punto y coma. Vamos a ir con el siguiente signo. El punto y coma, que la verdad, el punto y coma es un signo bastante olvidado. Cuando hacemos nuestros trabajos,
Si alguien, por ejemplo, está escribiendo una tesis, nótenlo, revisen su escritura, revisen sus trabajos y vean cómo la mayoría de nuestros párrafos solamente contienen puntos y comas. Entonces, a lo mejor es hora de ponernos el reto de conocer otros signos y pues de implementarlos en nuestra redacción. El punto y coma separa unidades con sentido autónomo, ya sean grupos de palabras u oraciones completas, que ya incluyen sus propias comas, ¿ok? Y como esos grupos de cosas ya incluyen comas, se vuelve necesario usar un signo con una jerarquía mayor que me diga, bueno, este grupo de muchas cosas que ya tiene comas, necesito separarlo de este otro grupo y ahí es donde entra el punto y coma. Como acá, noten cómo este párrafo tiene incluso, les marqué los verbos de diferente color para que vean. Se buscó en bibliotecas, coma, hemerotecas e internet. ¿Ok? Entonces aquí ya hay comas. Si yo pusiera otra coma aquí, estaría abusando y sería un uso incorrecto. Porque como aquí hay un listado ya de cosas, necesito yo poner un signo con mayor jerarquía que indique que este listado ya terminó. Por eso es que aquí uso el punto y coma. Y noten cómo después incluso hay un verbo nuevo. Es decir, voy a iniciar otra oración, otro listado. Dice, leyó cuando encontró a la mano. Es una oración independiente. Por eso es que se separa con punto y coma. Aquí pasa lo mismo. Ya terminé. Vean cómo hay otro verbo, punto y coma, y dice, revisó periódicos, coma, libros y folletos. Aquí hay otro mini listado. Ajá. Entonces vean cómo el punto y coma lo que está haciendo es separar oraciones que tienen sentido autónomo, que están más chiquitas, que a veces incluyen adentro otras comas, pero me está dando esa jerarquía que yo necesito para delimitar bien mi párrafo. Aquí pues ya terminé, punto, y cierro. No encontró lo que quería. Y cierro mi párrafo con punto. ¿Ok? Entonces, esa es una manera muy sencilla de empezar a implementar el punto y coma en mis párrafos. Si yo necesito hacer eso, separar oraciones con sentido autónomo o que ya están incluyendo comas adentro, bueno, pues entonces ahí va un punto y coma. Otro uso, y a mí se bolas, une oraciones yuxtapuestas. Una oración yuxtapuesta es una oración a la que se le ha suprimido, borrado el conector. ¿Ok? El conector puede ser y, puede ser pero, sin embargo. ¿Ok? Cuando tomemos el curso de redacción, pronto va a estar la convocatoria, ahí vamos a ver qué son los conectores. Entonces, una oración yuxtapuesta es aquella a la que se le ha quitado, robado, secuestrado el conector. Y entonces, para sustituir eso e indicar que ahí debería ir un conector, yo voy a poner un punto y coma. En ese caso, yo como redactor decido si quiero poner el conector o quiero poner el punto y coma. Si voy a poner el conector, recordemos que tengo que poner una coma antes, ¿se acuerdan? En esta regla. ¿Dónde está? Esta. Si voy a poner un pero, un aunque, un mientras, recuerden que tiene que haber una coma. Pero si yo decido quitar el conector y la coma, pues entonces lo voy a sustituir por un punto y coma, como está aquí. Dice, estuvo revisando cuidadosamente el material que tenía para el tema que había elegido. No le interesaba nada. O bien podría decir ahí, coma, pero no le interesaba nada, ¿verdad? ¿Sí ven? Entonces a mí me sirve esto de intercambiar para darle variedad y dejar que los signos de puntuación pues se utilicen en mis párrafos y nada más me quedo ahí para siempre con la coma. ¿Sí? Bien, repasamos. Ya vimos 3 signos de puntuación. Vamos a repasar. Ahí tienen ustedes 5 oraciones completas. Quiero que me ayuden poniendo en el chat la primera. Ahí le falta un signo, o bueno, varios. Por favor, escriban en el chat
la oración completa con los signos donde debería llevarlos. La primera. Otra cosa, necesito que en este momento tomen una captura de pantalla de lo que están viendo, porque en el formulario les van a pedir una captura de pantalla. Dice Adriana, ok, esa es una coma que falta después de pintura. Faltan otras. Si pueden escribir la oración completa con los signos que faltan, estaría mucho mejor. Las pueden poner en el chat. Ya tomaste la captura, Yara. Muy bien, guárdenla. La van a necesitar para el formulario. Dice Sandra, coma, después de libros, películas, ajá, te faltó la de pintura, después de pintura también, como dijo Adriana. Pero faltan muchas. Ahí identificaron ya 3. Ok. Y los otros objetos. No todos, porque hay una I. Bueno, ahí Brenda ya me hizo el favor de ponerlo completo, mucho más visual. Dice, mi madre tenía muchas cosas en su cuarto. 2 puntos. Cuadros de pintura, coma, libros, coma, películas, coma, sillas, coma, cajas con ropa y escobas. Excelente. Nada más que ahí, Brenda, se te fue, no es punto. Después de sillas es coma. Pero es correcto. Lo que escribió Brenda es la manera correcta en cómo se debe redactar esta oración. Ahí es donde van las comas. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos con la número 2. Dice, mientras tomábamos el café, todo se empezó a sacudir, creímos que era un sismo, por lo que de inmediato escapamos. Ahí falta un signo. ¿Cuál y dónde? Muy bien. Antes de creímos, falta un punto. Ajá, después de sacudir. Muy bien. Sí, de hecho hay una C mayúscula, lo que indica que esa es una oración nueva, por lo tanto antes, pues tiene que haber un punto. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Hay 24 personas conectadas, solo Adriana y Brenda y Yara me están contestando, ¿eh? Bien, número 3. El hospital estaba lleno de personas afectadas por la erupción del volcán. Tuvimos que trabajar más que nunca. ¿Qué falta ahí? Una coma, dice Wendy. ¿Será que una coma falta? Un punto y coma. Excelente, Sandra. Noten cómo ahí lo que falta más bien es un nexo. ¿Ok? Podría ser coma y un nexo. Podría ser el hospital estaba lleno de personas afectadas por la erupción del volcán, coma, y tuvimos que trabajar más que nunca. O podría ser el hospital estaba lleno de personas afectadas por la erupción del volcán, punto y coma, tuvimos que trabajar más que nunca. ¿Ok? Ahí pueden ser ambos. Ustedes deciden, dependiendo de su estilo de escritura, cuál les gusta más. Muy bien, muchas gracias. Número 4. Dice, cuando sueño contigo veo cosas buenas, luego recuerdo que eres una mala persona. ¿Qué falta ahí? Muy bien, muy bien, una coma, excelente. Muchas gracias, Wendy, Ana. Finalmente, dice, la sentencia fue crucial para que lo dejaran en la prisión. Gracias a eso, ya nunca será capaz de lastimar a ningún ser humano. ¿Qué falta ahí? Muy bien, muy bien. Un punto y seguido después de prisión. Pero falta otro. ¿Lo ven? ¿Lo notan? Algo que todos los demás tienen de arriba y ese no. Muy bien, gracias. El punto al final, exacto. Ese también es un punto importante. Algunos lo olvidan. En Facebook sobre todo,
que escriben ahí los encabezados de sus publicaciones, de sus fotitos y no le ponen punto al final. Y yo así de, pónganle, hago mucho coraje yo. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que participaron, todas se me va, perdón, todavía se me va un poco. Dice Nayeli, cuando está entre comillas, el punto va después. Así es, no. A ver, sí, va después. Sí, cierras las comillas, abres las comillas, pones todo el enunciado, cierras comillas y el punto va al final. No, el punto va al final siempre. Sí, es que me revuelvo con APA, luego APA tiene reglas parecidas pero no iguales. No, va al final, va al final. Muy bien. Ok, vamos a empezar nuestro segundo grupo de signos de puntuación que creyeron. ¿Ya eran todos los que íbamos a ver? Pues no, todavía vamos a ver otros. Signos de puntuación y me gusta agruparlos así, para que no se les olvide precisamente que estos signos de puntuación siempre vienen en pares. Siempre vienen en pares. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber uno al inicio y tiene que haber uno al final, justamente como las comillas que veíamos acá. Hay unas comillas acá, hay unas comillas acá. No puedo poner nada más de estas o nada más de estas, ¿ok? Pero también sucede lo mismo con los paréntesis, con los corchetes, que alguien me ponía hace ratito, ¿se acuerdan en el chat? Un corchete. Los corchetes también vienen en pares. Los signos, por eso se llaman los signos de interrogación y los signos de exclamación, y no es el signo de interrogación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esos 5, vamos a darles un repaso de manera muy general. Primero las comillas. ¿Sabían ustedes que existen 3 tipos de comillas? A lo mejor ya las habían visto y las identifican. Hay 3 tipos de comillas. Están estas, las primeras, que se llaman latinas o españolas. Qué shock, latinas, y yo utilizando las inglesas, ¿no? Dirán, ay, ¿por qué usas las inglesas y las latinas? ¿No? Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, entonces esas que aparecen unos piquitos se conocen como latinas o españolas. Luego tenemos las inglesas, que son las que todos utilizamos, que de hecho en el teclado casi nadie sabe poner las comillas latinas o españolas. Me incluyo. Este teclado está extraño. Y también existe otro tipo de comillas que son las simples. Pero es que además no solo existen 3 tipos de comillas, sino que la Real Academia Española indica que hay una jerarquía de comillas. ¿Qué quiere decir? Que si yo adentro de mi texto, a lo mejor adentro del mismo párrafo, quiero escribir varias comillas, yo tengo que respetar la jerarquía. Es decir, si voy a escribir una cita textual, pero que adentro tiene otra cita textual y que adentro tiene otra cita textual, tengo que abrir primero latinas o españolas y luego abrir las inglesas, cerrar inglesas y luego cerrar latinas o españolas. Más o menos como usamos los paréntesis y los corchetes en matemáticas, que primero abres uno y luego adentro el otro, pero tienes que cerrar el otro, así. Igualito, nada más que en la escritura, ¿ok? Eso es lo que dice la RAE. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué toda mi vida he escrito las comillas inglesas? ¿Viví engañada o qué? Y me fui a investigar y encontré que no vivimos engañados, porque así como existe la Real Academia Española, que es, digamos, la jefa suprema de la lengua española, existe una institución exclusivamente para México, porque sí, hablamos español, pero no hablamos el mismo español que en España, ¿verdad? Entonces, existe la Academia Mexicana de la Lengua. Y la Academia Mexicana de la Lengua indica que si bien la Real Academia Española recomienda respetar la jerarquía y recomienda utilizar como primera opción las latinas o españolas, que son estas, en México se recomienda utilizar en primera instancia las comillas inglesas, porque son las que frecuentemente usamos. No hay ningún problema si tú en tu vida diaria decides seguir utilizando comillas inglesas. ¿Ok? Y así salimos de la duda. Y que nadie les engañe y que les diga, no, es que tú usas mal. No es cierto. Les muestras la página, ¿no?
Así es como funcionan las comillas, pero es bien importante que sepan que pues existen tres tipos que los pueden utilizar, o sea, si ustedes deciden utilizar estas, es completamente válido. Tampoco nadie les puede decir, no, es que, ¿ok? Pero si deciden utilizar las tres, tienen que respetar esta jerarquía que se indica. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. ¿Todos son de México, los que están aquí conectados? ¿Hay alguien de otro país que utilice otras comillas que no sean las inglesas? Todo bien, muy bien. Excelente. Bien, usos entonces de las comillas. Ya vimos lo de la jerarquía. El primer uso es reproducir citas textuales de cualquier extensión. A lo mejor si son universitarios, tesistas y utilizan APA, están familiarizados con este uso. Las citas textuales se utilizan cuando nosotros copiamos y pegamos una cita textual. Puede ser de una persona famosa, célebre o de cualquier persona. Mientras tú estés reproduciendo una cita textual, es decir, algo que alguien más dijo de manera exacta, lo tienes que colocar entre comillas. En este caso es una frase de Malala, pero pues puede ser de cualquier persona. Y noten cómo toda la frase está entrecomillada. Abro comillas, inicio con mayúscula, cierro comillas, punto al final. ¿Ok? Ese es el primer uso, pero tiene otros usos muy interesantes. Si yo voy a escribir en mi texto una palabra que es de otro idioma, que es impropia o que es vulgar, no voy a poner ejemplos de eso, pero sí de otros idiomas. Entonces, cualquiera que sea el caso de estos tres ejemplos que estoy diciendo, esa palabra tiene que ir entre comillas o en cursiva, porque esa también es intercambiable, una u otra, no ambos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, noten el ejemplo, dice, se reunió con sus amigas para hablar sobre business. Business es una palabra en inglés que significa negocios, ¿ok? En ese caso, como estoy utilizando la palabra en inglés, fíjense cómo la entrecomillé. Y eso le dice a mi lector, hey, esa palabra no está en español, ¿no? Como para que lo note. También lo pueden escribir en cursiva si ustedes lo desean. Ustedes deciden cómo quieren marcar que esa palabra no pertenece a, puede ser una palabra en francés, puede ser una palabra ruso, puede ser una palabra de un idioma inventado como ahorita, ¿no? No sé si ven House of the Dragon, creo que el valirio, no sé si lo estoy pronunciando bien. Es un idioma que no existe, que solo existe para la serie. O sea, a lo mejor si retoman algún ejemplo ahí de una palabra y la van a poner en su tarea, la tienen que entrecomillar o alguna frase, porque eso indica que no pertenece al español. Si es una palabra impropia, un insulto, por ejemplo, lo mismo. Si es una palabra vulgar, también con palabra vulgar no me refiero a insulto, me refiero a un vulgarismo del idioma, como por ejemplo fuistes, dijistes, a lo mejor los vamos a usar para ejemplificar, a lo mejor si estudiamos lingüística o algo, pues la ponemos también entre comillas, ¿ok? Tercer uso de las comillas, para citar títulos de artículos, libros u obras de arte. Como aquí, en la siguiente sala se encontraba la Gioconda de Da Vinci. ¿Okay? Entonces, la Gioconda es el título de la obra mejor conocida como la Mona Lisa, pero como su nombre es la Gioconda, es lo que pongo entre comillas. ¿Ok? Bien, esos son los usos de las comillas. Ahora vamos con los paréntesis, que es otro signo que también viene en pares. Los paréntesis nos ayudan a encerrar elementos incidentales o aclaratorios que generalmente se ponen intercalados adentro del enunciado. Entonces, si yo estoy escribiendo algo y quiero hacer una aclaración, porque incluso cuando hablamos lo decimos, lo expresamos, ¿no? Hasta dice uno, está diciendo algo y dice, paréntesis, dice, y hace una aclaración, ¿no? Entonces, ahí es extrapolar la escritura a nuestra habla, a nuestra comunicación oral, pero esta es una regla de escritura. Entonces, la solicitud de libros, dice, noten cómo la aclaración está entre paréntesis.
que actualmente se hace en línea, cierro paréntesis, ha incrementado. Y hay un secreto para saber si estoy poniendo los paréntesis correctamente. Noten cómo si yo borro lo que está dentro de los paréntesis, déjenme ver si puedo, acá. Si yo borro esto que está dentro del paréntesis, noten cómo, ¡ay! Mi oración no pierde sentido. Todavía se sigue entendiendo porque lo que dice es, la solicitud de libros ha incrementado. Ah, pues incrementó. No hay ninguna aclaración. Así es como yo puedo saber si puse correctamente los paréntesis, si no los puse una palabra antes o una palabra después. Porque alguien podría decir, ah, pues los pongo acá, ¿no? Pero ahí sí estaría mal porque perdería sentido la oración. ¿Ok? Entonces, para eso sirven los paréntesis, pero también nos sirven para intercalar algún dato, fechas, lugares o significado de siglas. Dice el año de tu nacimiento, entre paréntesis 1970, es el mismo en el que se separaron los Beatles, ¿no? Entonces, fíjense cómo es un dato que se intercaló y pues se puso entre paréntesis. Luego están los corchetes, que son signos que encierran elementos incidentales, al igual que los paréntesis. Nada más que los corchetes los utilizamos cuando ya utilizamos paréntesis. Vean el ejemplo. Una de las últimas novelas que publicó Benito Pérez Galdós, se abre una aclaración entre comillas, dice, algunos estudiosos consideran su obra Fortunata y Jacinta y vean cómo se quiere hacer una aclaración sobre la obra, pero como ya se usó paréntesis, ahora se tienen que usar corchetes. Entonces se aclaran los años de publicación de esta obra, se cierra esta mini aclaración y se sigue con la aclaración anterior, la mejor novela española del siglo XIX. Termino esa aclaración, la cierro con paréntesis y continúo con mi enunciado regular. Dice, fue el caballero encantado y luego hay otra mini aclaración que como está solita, pues se coloca entre comillas. ¿Ok? Y vean cómo ya se está haciendo uso de nuevos signos de puntuación que a lo mejor hubieran puesto puras comas ahí, ¿no? Ustedes, ¿no? ¿Es cierto? No sé. Pero cuando uno conoce otros signos, pues ya empieza a darle más variedad a, a lo que escribe. Vamos con los últimos signos que siempre vienen en pares. Los signos de exclamación y los signos de interrogación. Y lo primero que les pongo es, en español es obligatorio poner el signo de apertura y el de cierre. ¿Por qué? Porque hemos popularizado tanto la regla que se usa en inglés de solo poner el de cierre, que ya todos olvidamos los de apertura. Entonces escribimos en WhatsApp, ¿qué haces? ¿No? Y nada más ponemos el de cierre. O ponemos, wey. Y solo ponemos el de cierre, ¿no? Nadie utiliza los de apertura. ¿Por qué me los abandonan? ¿Por qué me los dejan solitos? Es una regla en español que si yo voy a escribir una interrogación, tengo que poner ese de... Sí, sí, Yara, entendiste mi referencia. Es como, hay un chisme buenísimo. Pero entonces ahora no lo vamos a poner nada más así, le vamos a poner el de apertura y el de cierre, ¿verdad? Porque es una regla. Bien. Y otra regla bien interesante es que después de estos signos no se escribe punto. ¿Por qué? Muy bien, porque ya lo tienen. Ahí están los puntos. Excelente. Entonces no necesito poner, por ejemplo, si me enojé, ¿no? Adiós. No necesito hacer esto porque el signo de cierre ya incluye el punto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué usos tienen? Bueno, el signo del principio se ha de colocar cuando inicia la pregunta o exclamación, aunque no esté comenzando el enunciado con la pregunta o la exclamación. Vean el ejemplo, dice, si consigues el empleo, ese si consigues el empleo, pues es normal, no le estoy dando ninguna emoción. Pero luego vean cómo empieza. ¡Qué alegría se va a llevar tu familia! ¿No?
Y noten cómo no todo el enunciado inició con el signo. O sea, el signo lo voy a poner donde empiece la pregunta o la interrogación. Por ejemplo, oye, ¿llegas a tiempo? Noten cómo el oye no es una pregunta, es un oye. ¿Llegas a tiempo? ¿No? Entonces la interrogación va a empezar, o el signo más bien se va a colocar donde empieza la interrogación. Lo mismo pasa con el signo de exclamación. Otra regla, que eso no está en la presentación, es el uso de mayúsculas y minúsculas cuando utilizamos signos de interrogación o de exclamación. Si hay una coma de por medio, como en el ejemplo que acabo de poner de oye en el chat, noten cómo después del oye hay una coma y luego hay un signo. En ese caso se empieza con minúscula. Pero, por ejemplo, si no hay ninguna coma separando los elementos, como en este otro caso, ahí sí se empieza con mayúscula. ¿Por qué? Porque recuerden que el signo de cierre funciona como punto. ¿Ok? Y como hay un punto ahí, el siguiente o lo siguiente que yo vaya a escribir, o por ejemplo, no tendría que ser una pregunta. Ahí. Por ejemplo, así, tendría que iniciar también con mayúscula. ¿Ok? Esas también son reglas interesantes sobre los signos de interrogación, que digamos que ahí son reglas de cuando combinamos signos que tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a repasar todo esto que acabamos de ver. Entonces, les voy a pedir, por favor, les voy a poner el link también en el chat, que vayan ingresando los que quieran ingresar con su celular a este QR, y quienes quieran ingresar con su, déjenme les quito esto, con su computadora les voy a poner el link. Ahí está. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá estoy. Es una actividad de repaso de los signos de puntuación que estamos viendo. Entonces, como van a notar, ay, no, está mal, espérenme. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ustedes van a empezar a aparecer en pantalla. Ahí están. No, Nayeli, puedes abrir otra página y, bueno, otra pestañita y ahí poner el link. Ah, bueno, pero estás en tu celular. No, no te debería sacar en la sesión. Igual, si no quieren participar, no es obligación. Ahí hay 4 personitas conectadas en 5. Pueden ver la actividad. La actividad es una competencia. ¿Ok? Vamos a competir a ver quién absorbió más información. Entonces, bueno, mientras se van conectando, Axel tiene una pregunta. ¿Es correcto usar los dos signos al mismo tiempo? ¿Te refieres al de interrogación y al de exclamación, como así? Sí, es correcto. Puedes hacerlo todavía para enfatizar más. Nada más que tienes que respetar. Si abriste con el de exclamación, tienes que cerrar con el de exclamación. Pero sí, sí se puede. También se puede, por ejemplo, para dar todavía más intensidad. 1, 2, 3, ¿cuántos puse? 1, 2, 3, 4, 5. También puedes hacer esto. También se puede. Nada más que si pusiste 5 de apertura, puedes poner, pues tienes que poner los 5 de cierre, ¿no? Todo eso se explica en las reglas también de los signos de interrogación y de exclamación en la página de la RAE. Ok, hay 1, 2, ay, se fue alguien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, ahí está, conectadas. ¿Nadie más quiere entrar? Si nadie más quiere entrar, damos inicio con las personas que estamos conectadas. ¿Qué va a pasar? Es un quiz y entonces les van a salir 5 preguntas
relacionadas con los temas que acabamos de ver. Quien conteste más rápido las preguntas y de manera correcta, pues va a ganar el quiz. ¿Ok? Ahí entró alguien más. Muy bien. Ok, voy a dar inicio al quiz. Ahí les va. La primera pregunta. Los demás pues son espectadores, podemos ver qué está pasando. En el enunciado llegó tarde, no le importó. El signo de puntuación que falta es. A ver mis participantes, ¿qué dicen? Coma. 7 personitas de opción que es coma, pero no es coma. Hay una persona, ahorita vamos a ver quién fue, contestó correctamente. Es un punto y coma, llegó tarde, recuerden que ahí lo que falta es un conector y no le importó. O lo sustituyo por un punto y coma, llegó tarde, no le importó. La persona que contestó correctamente fue Fer. Muy bien. Los demás, bueno, 0 puntos. Vamos a continuar. Todavía hay 4 preguntas más. Prepárense, ahí les va. Wow, dice, qué bonito abrigo. ¿Qué signo de puntuación falta aquí? ¡Yeah! Muy bien. Así es. El signo de puntuación que falta son signos de exclamación en el wow, porque el wow no es una palabra que ahí abrigo no debería llevar mayúscula. No sé por qué está en mayúscula, una disculpa. El wow es una palabra que no es español. Ujú. Muy bien. Ah, no, perdón. Ya me hice bolas. Es una exclamación. ¡Wow! ¡Qué bonito abrigo! Yo estoy pensando en comillas ya. Muy bien, sí son signos de exclamación. Ok, vamos a ver. Ahí vemos que se movió el tablero. Vemos que la más rápida en contestar fue Yara. Muchas felicidades, Yara. Pero Fer sigue ganando. Vamos con la tercera pregunta. Dice, Ana, Sara, Carlos y Laura. ¿Qué signo de puntuación falta? Muy bien, muy bien. Comas. Comas son los que falta para separar los elementos de este enunciado. Vamos a ver sus puntuaciones. Ahí se movió el tablero. Carlos, muchas felicidades, fuiste el más rápido, pero le sigue ganando Fer. Ven, vamos a ver si en la cuarta pregunta se mueve el tablero todavía más. Dice, en el enunciado usen el hashtag cimarrones que leen, el signo de puntuación que falta es. Bien, las comillas, porque hashtag ahora sí es una palabra que no nació del español y que incluso no tiene un equivalente en español, a menos que le digamos gato, ¿no? Es muy extraño porque el significado de hashtag no es gato, pero bueno, no tiene un equivalente, pero hashtag entonces es una palabra que nació en otro idioma, por eso la colocamos entre comillas. Muy bien. Carlos nuevamente. Uy, Carlos ya se posicionó en segundo lugar. Ferio, que tú estaría temblando de miedo. Vamos a ver qué va a pasar. Fer sigue ganando. Última pregunta. En el enunciado, Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695, fue una escritora famosa. ¿Qué signo de puntuación falta? Muy bien, paréntesis, la mayoría lo contestó bien. Paréntesis para aislar la aclaración de los años en que nació y murió,
Sor Juana, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo quedaron las posiciones finales. Ok, en este caso Adriana fue la más rápida, pero no logró superar a Carlos, que se posiciona como el ganador de este quiz internacional de ortografía. Un aplauso para Carlos. Muchas felicidades. Ok, muy bien, muchísimas gracias a las 9, 10 personas que estuvieron ahí compitiendo. Vamos a continuar. Ahí está, un aplauso para Carlos. Muchas gracias. Bien, vamos a ver la segunda parte. Esta segunda parte es un poco más rápida. Vamos a ver acentuación. Me gusta reflejarlo como una carretera, que es lo que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas, porque es llegar o lograr la correcta acentuación, acostumbrarnos a acentuar correctamente las palabras, a posicionar la tilde de manera correcta, es un recorrido y hay que repasar o aprender cosas que a lo mejor pues no logré afianzar cuando me las enseñaron la primera vez. Entonces vamos a hacer el recorrido juntos, como si estuviéramos en la primaria con nuestras mochilas de rueditas y vamos a ir a todas las estaciones. Tenemos la primera estación, que es la estación de la acentuación. Ahí vamos a aprender qué tipos de acentos hay. Luego vamos a pasar a la estación de la división silábica y vamos a aplaudir para separar las palabras en sílabas. Luego vamos a revisar cuáles son las palabras agudas, las graves y las esdrújulas. Y finalmente podremos aprender las reglas de acentuación para poder colocar correctamente la tilde. ¿Están ustedes listos? ¿Tienen ya sus mochilas? ¿De qué son sus mochilas? ¿De Tortugas Ninja? ¿De Pokémon? Bueno, entonces, de Bob Esponja. Me encanta, muy bien. Ok, vamos entonces a la primera estación, que son los tipos de acentos. Me gusta que ustedes sepan que hay varios tipos de acentos, porque a veces se acercan y me preguntan, oiga, profe, oye, Yendi, ¿esta palabra lleva acento? Y yo les miro, les observo y les digo, bueno, pero ¿a qué tipo de acento te refieres? Porque la mayoría de las palabras en español tienen acento, ¿ok? ¿Por qué? Porque el acento puede ser prosódico, puede ser ortográfico, puede ser diacrítico. Hay algunas palabras, excepciones, que son átonas, que no tienen acento, pero la mayoría sí llevan, ¿ok? El primer tipo de acento, y es el que le digo que está en casi todas las palabras, es el prosódico. A lo mejor no lo conocen como prosódico, sino como sílaba tónica. ¿Alguien me quiere decir qué es la sílaba tónica? Muy bien, gracias, Ana Miriam. La sílaba tónica es aquella que se pronuncia con una intensidad diferente en la palabra. Por ejemplo, si yo les digo la palabra práctico, hay una sílaba que ustedes pronuncian con una entonación diferente, con una intensidad diferente. Práctico, práctico, que práctico es una palabra muy interesante, ¿eh? Porque puede tener el acento prosódico en cualquiera de sus tres sílabas y donde lo lleve va a tener un significado diferente. ¿Lo han notado? En este caso aquí dice práctico porque tiene la sílaba tónica en pra. Pero si yo se la pongo en la siguiente, va a decir practico. Yo practico fútbol y tiene otro significado, ya no significa lo que práctico. Y si yo le pongo el acento prosódico en la O, el significado cambia. Ahí dice practicó. Ella practicó esgrima. ¿Sí lo notan? El español es maravilloso. Entonces, ese es el acento prosódico. La intensidad, digamos, o donde colocas, pues sí, el énfasis. ¿En qué sílaba está el énfasis de esa palabra? Dice Yara, recuerdo que llevan acento al pronunciar, excelente, pero no se pone. Esa es la sílaba tónica.
es que no se ponga, es que depende de las reglas ortográficas, Yara, que es ahí a donde quiero llegar al final del recorrido. Entonces, el acento prosódico, como les decía, está en casi todas las palabras. Cada palabra, hagan el ejercicio. Por ejemplo, aquí hay varias palabras. Identifiquen dónde está la sílaba que pronuncian diferente o con más intensidad. Por ejemplo, universidad, universidad, dad es la sílaba tónica, es el acento prosódico, y así con todas las palabras. Luego, existe otro tipo de acento, que es el acento ortográfico. Este, ustedes lo conocen como tilde, y es el que sí se escribe, pero no todas las palabras lo llevan, como por ejemplo taller, sí tiene acento prosódico, pero no tiene acento ortográfico. Por eso cuando me dicen, ¿esta palabra lleva acento? Pues sí, pero ¿cuál? ¿No? Porque son diferentes. Entonces, más bien, me preguntan, ¿lleva tilde? Ah, pues ya lo checamos de acuerdo a las reglas de acentuación. Entonces, esa es la diferencia. Uno se pronuncia y el otro se escribe. ¿Ok? Y finalmente está el acento diacrítico. El acento diacrítico es un tipo de acento ortográfico, pero únicamente se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual. No sé si han notado, por ejemplo, existe tú sin tilde y tú con tilde. Existe más sin tilde y más con tilde. ¿Lo han notado? Existe sí sin tilde y sí con tilde. Uh-huh. Y entonces, dependiendo de si tiene tilde o no, el significado es diferente. Por ejemplo, en tú, ¿alguien me puede decir qué significa tú sin tilde? La primera. Muy bien. Tiene que ver con la propiedad. Tu casa, tu celular, tu estado de ánimo, tu desayuno, ya me dio hambre. Tiene que ver con la propiedad. Tú esto, tú lo otro. Muy bien. ¿Y el tú con tilde? Ujú. Tú no llegaste a la fiesta. Es, ¿no? Tú, tú, ¿a qué hora llegas? Ujú. Muy bien, señala personas. Excelente. Yara, conmigo. Yara, ¿eres de la UABC? ¿De qué facultad? ¿Eres de Ensenada? De Derecho. ¿Eres de Tijuana? Mira, en Tijuana también deberían impartir, creo, imparten estos cursos en la biblioteca. Pregunten, acérquense a sus profesores, si no son de Ensenada, o si son de Ensenada también, acérquense a sus profesores y díganles que chequen el catálogo de cursos que tiene la biblioteca y ellos los pueden solicitar aquí con nosotros. Algunos los doy yo, la mayoría. Hay otros que dan mis compañeros, mis compañeras, pero pues es aquí, en la biblioteca. Acérquense a sus bibliotecas, pregunten qué cursos tienen, pues tenemos de bases de datos, está este de ortografía y uno de redacción. Si son de maestría, si hay alguien de maestría aquí o de doctorado, se puede solicitar. También diseñé uno de escritura académica, que es diferente al de redacción porque se ven cuestiones más, por ejemplo, para tesis. Sí, acérquense a sus bibliotecas. Muy bien. Ah, les decía, entonces el tú, ya lo vimos. No, ese es el acento diacrítico, el que diferencia palabras que se escriben igual, pero algunas con tilde y algunas no. No de que Yara, gracias a ti. Muy bien. División silábica. Ya vimos la primera estación, ya conocemos los diferentes tipos de acentos. Vamos a ver si sabemos dividir en sílabas. Vamos a repasarlo. Yo sé que sí. A ver, pónganme en el chat cómo dividen en sílabas abrazar. Muy bien. Abrazar. Se los aplaudo. Abrazar. Excelente. Divídanme amigo. 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 Muy bien. Muchas gracias. Ahora divídanme hueso.
Muy bien. Ana Miriam me pone hueso. ¿Cómo sabes, Ana Miriam y los demás ahí que me van a poner hueso, que es hueso y no hueso? Hay algo en su corazón, yo lo sé, que les dice que la división correcta es hueso. Pero ¿por qué no es hueso? ¿Por qué no es así? Bien. Dice, Adriana tiene la clave. Por las vocales, me dice. Y luego Ana Miriam me dice, dos vocales no se separan. No estoy tan segura. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. En el caso de hueso, sí se mantienen juntas. Tienen la noción, porque yo sé que lo saben, en el corazón esas cosas se quedan grabadas. Yo sé que lo saben. Cuando hay dos vocales juntas en una palabra, a veces se quedan juntas porque se forma algo que se conoce como diptongo. El punto es que no todas las vocales forman diptongos. Eso es lo que quiero que repasemos hoy. Hueso sí, pero depende del tipo de vocal, porque hay vocales abiertas y hay vocales cerradas, como pueden ver en el recuadro naranja. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, las redonditas diría yo, y las vocales cerradas son la I y la U, ¿ok? Y entonces, dependiendo de la combinación de vocales, va a haber o no diptongo. La regla me dice, sí hay diptongo cuando juntas una abierta y una cerrada, como en el caso de feudal, o de reino, o de hueso. ¿Se acuerdan? Era una U y una E. Entonces, es una abierta cerrada, sin importar el orden, ¿eh? Entonces, ahí sí las dejo juntitas. Fíjense cómo se quedan juntitas, abrazadas, sin problema. También hay un diptongo cuando son dos cerradas, ¿ok? Puede ser una I y una U o al revés, como en el caso de ruido o en el caso de cuido. Ahí también hay diptongo, las dejo juntitas, agarraditas de la mano. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la combinación es de dos abiertas? Ahí ya no va a haber diptongo. Lo que va a haber es un hiato y ahí no se van a quedar juntas. Nos va a doler, pero las vamos a tener que separar, como en estos casos. El primer caso que yo siempre les pongo es el de maíz. Maíz es una palabra que por su escritura, vamos a analizarla por su escritura, es una palabra que tiene una abierta y una cerrada, ¿verdad? Maíz. ¿Estamos de acuerdo? Es una abierta y una cerrada. La regla me dice que ahí hay un diptongo, pero si yo dejo esa palabra como un diptongo, ahí ya no va a decir maíz, va a decir maíz, ¿no? Ve por el maíz. No se escucha bien, no se escucha natural. Lo que está pasando aquí es que la pronunciación del maíz, de la palabra maíz, obliga a separar el diptongo, porque ahí es necesario poner una tilde para que cuando yo lea la palabra diga, ah, maíz. Ahí entonces dice maíz. Lo que pasa es que muchas palabras que usamos en español no nacieron del español. Maíz, por ejemplo, no es una palabra que nació del español, es una palabra indígena, de una lengua indígena. Si no me equivoco, en náhuatl. Si me equivoco, corríjanme, por favor. Muchas palabras que usamos entonces en español, como apapacho, es una palabra que me encanta, apapacho. Son palabras que no nacieron del español y se han adaptado, y por eso es que surgen estas excepciones a las reglas. Entonces, maíz es una excepción y se convierte en un hiato. Hay otros tipos de hiatos. El que les acabo de mostrar, maíz, es un hiato acentuado. Otros ejemplos son geometría. Vean cómo es una abierta cerrada, pero es una excepción y se convierte en hiato. Es una excepción por su pronunciación. Y lo mismo pasa con egoísmo, que a pesar de que ahí podríamos ver que es un diptongo, debido a su pronunciación hay que separarlas. Otro tipo de hiato, pues es el simple, cuando hay dos abiertas. Hay son abiertas y por eso es que se tienen que separar acá. Lo mismo pasa con maestra, maestra, ¿verdad?
Esa información estoy segura que ustedes la saben, porque si yo les daba estas palabras, ustedes las iban a separar bien, pero no sabían por qué. A lo mejor sí, ¿ok? El último tipo de hiato es el hiato simple de dos vocales iguales, es decir, cuando hay juntas dos vocales igualitas, no importa cuál, la regla me dice que las tengo que separar. Como en el caso de zoológico, vean qué interesante, se queda una vocal solita. A veces me preguntan, ¿una vocal solita puede ser sílaba? Sí, por eso está ahí, solita y triste. Zoológico. O creer, que también son iguales, por regla se tienen que separar. ¿Ok? ¿Quedamos claros con esto? Bien. Ya que aprendimos entonces a separar, podemos empezar a aprender o repasar las reglas de acentuación. Tienen ustedes la palabra bibliotecas en pantalla. Lo que quiero que recordemos ahora son los nombres que reciben las palabras dependiendo de dónde se ubica su sílaba tónica. Recordemos que la sílaba tónica es aquella que se pronuncia con una entonación diferente. En el caso de bibliotecas, ¿cuál es la sílaba que pronuncian diferente? Muy bien, muy bien. Bibliotecas, bibliotecas. Le doy una entonación diferente. Entonces, la sílaba tónica en bibliotecas es T, por lo tanto es una palabra grave. Las sílabas tónicas de las palabras se leen de derecha a izquierda. Esta es la última, esta es la penúltima, esta es la antepenúltima y esta es la antepenúltima. Entonces la regla dice que las palabras que tienen la sílaba tónica en la última sílaba se llaman agudas. Las palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba se llaman graves. Y las palabras que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba son esdrújulas y así sucesivamente. Esta es la antepenúltima y así. Hay sobresdrújulas y hay sobresdrújulas también. Ahorita no se me viene a la mente algún ejemplo, pero existen. Muy bien. Entonces, quedamos en que bibliotecas es una palabra grave porque su sílaba tónica es T. Imaginen que la sílaba tónica de bibliotecas es bi. ¿Cómo la pronunciarían? Sería bibliotecas. Bibliotecas. Suena rarísimo. Vamos a poner la K, suponiendo que fuera esdrújula. Bibliotecas. Vamos a visitar las bibliotecas. Está raro, ¿no? O acá, fuimos a las bibliotecas de Ensenada. No se escucha bien, no se escucha natural. Fuimos a las bibliotecas de Ensenada, ya se escucha mucho mejor. Así es como yo sé cuál es la sílaba tónica. Bien. Ahora, lo último que me falta es repasar las reglas de acentuación. Estas reglas determinan cuándo una palabra lleva tilde, es decir, el acento que escribo, cuándo la llevan o no. La regla me dice, las palabras agudas, es decir, si yo identifiqué que una palabra es aguda, voy a aplicar esta regla. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Es decir, si yo identifiqué que mi palabra es aguda y termina en S, por regla le tengo que poner tilde. Número 2, las palabras graves llevan tilde, pero cuando no terminan en NS o vocal. ¿Ok? Entonces, en el caso de bibliotecas que yo sé que es grave, la regla me dice que va a llevar tilde si no termina en NS o vocal. Como bibliotecas sí termina en S, no lleva tilde. Porque la regla me dice que si es grave, lleva tilde cuando no termina en S vocal, es decir, puede terminar en L, puede terminar en Z, puede terminar en Q, otra, que no sea NS o vocal. Y la última me dice, las palabras esdrújulas llevan tilde siempre, igual las sobresdrújulas. Cualquiera que sea de acá
para acá, siempre va a llevar tilde. ¿Ok? Esa es la regla, es la más fácil. ¿Tenemos esto claro? ¿Podemos repasarlo? Tenemos 3 palabras aquí. Ya se las dividí para que se ahorren el esfuerzo. Díganme ahora, en camarón, ¿cuál es la sílaba tónica? Bien, ron es la sílaba tónica. Es la última sílaba. Por lo tanto, ¿qué tipo de palabra es camarón? Excelente, Blondie. Es una palabra aguda porque tiene la sílaba tónica en la última sílaba. La regla de las agudas me dice que llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Camarón termina en N y es aguda. Por lo tanto, ¿cómo se escribe? Bien, muy bien. Con tilde en la O, la tilde se coloca en la vocal, se me fue la palabra, en la vocal de la sílaba tónica. Entonces, camarón lleva tilde en la O. Muy bien. Ahora tenemos Cristóbal. ¿Cuál es la sílaba tónica en Cristóbal? ¿Y qué tipo de palabra es? Bien, es to. ¿Es una palabra? ¿Es aguda, es grave o es esdrújula? Es grave, muy bien, porque tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, es to. Entonces, la regla de las graves me dice que llevan tilde cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, que es A, E, I, O, U, ¿no? Entonces, Cristóbal termina en L. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se escribe? Muy bien. Sí lleva tilde porque termina en L, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, y la regla es lo que me dice. Excelente. Finalmente tengo rápido. ¿Rápido qué tipo de palabra es? Es una esdrújula. Está fácil porque todas las esdrújulas llevan tilde. Esdrújula es una palabra esdrújula. ¿Ya lo vieron? Esdrújula es una palabra esdrújula. ¿No está fantástico? Ay, bueno, yo creo, soy la única emocionada, yo creo. Esdrújula lleva tilde porque es una palabra esdrújula. Bueno, rápido también es una palabra esdrújula. Ujú. Por lo tanto, ¿cómo se escribe rápido? Claro, porque todas las esdrújulas llevan tilde. Muy bien, rápido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, yo sé que algunos se quedaron con la intriga de qué hubiera pasado si respondían más rápido. Y pues les adelanto que tenemos un quiz al final. Pero vamos a ver algunos ejemplos de acento diacrítico ya para cerrar. Como recuerdan, el acento diacrítico es aquel que nos ayuda a diferenciar palabras que se escriben igual. Aquí lo que tenemos es cómo. Dime, Adriana, claro que sí. Ajá. ¿La tilde? Claro, por supuesto. Esa es una pregunta muy interesante. Antes, hace muchos años, no recuerdo el año, pero era una regla que a las mayúsculas no se les ponía tilde. Era una regla, pero esa regla se eliminó ya hace tiempo y entonces no importa si escribes en mayúsculas. Híjole, ha de estar grande. ¿Cuántos años tiene tu profesor? No lo quemes, pero aproximadamente. Es que era una regla antes y si no se actualizaron, a lo mejor se quedaron con esa idea. Ujú. Ajá, no sé, en las máquinas de escribir creo que tampoco. Sí, pero las reglas cambian, se actualizan y uno se tiene que actualizar. Ujú. No puede decir, nah, yo no me voy a actualizar, porque no es no es un berrinche de las chavizas, son las reglas y las reglas hay que seguirlas. Bien, entonces sí, ahora es regla que las mayúsculas sí llevan tilde, por ejemplo, con el solo, que el solo todavía hay gente que se enoja, que, ay, yo sí le voy a poner, pues bueno, pónselo si quieres. El solo ahora es una regla que no lleva tilde.
Entonces, ustedes saben que solo, pues puede ser ambiguo, ¿no? Puede ser de soledad o puede ser de solamente. Entonces, la RAE explica que el contexto es lo que le va a dar el significado a esa palabra. Ya no, porque antes solo con tilde era de solamente y solo sin tilde pues era de soledad. Pero hoy en día es una regla que ninguna. O sea, si se la quieres poner no va a pasar nada, ¿verdad? Pero pues no se la tienes que poner. El más, sí, depende. Ahorita lo vamos a ver. Depende. Pero vamos con cómo primero. Cómo con tilde tiene un significado y cómo sin tilde tiene otro significado. Vean cómo con tilde significa de qué manera o de qué modo. Vean los ejemplos. Dice, ¿cómo se prepara esta comida? Entonces, ese cómo, al ser una interrogación que significa de qué manera se prepara esta comida, lleva tilde. O nunca sabremos cómo se prepara. Ahí también, como estoy expresando de qué manera, ese cómo sí lleva tilde. Pero si lo estoy usando como preposición, recuerden, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, esas son las preposiciones. Si lo estoy usando como preposición, ahí no lleva tilde. Hazlo como tu hermana o como amigo, un consejo te doy, no deberías hacer eso. En ese caso, no lleva tilde. ¿Okay? Entonces, yo tengo que identificar en qué sentido estoy utilizando la palabra. Aquí tengo el que me preguntaban, que es el más. Adriana, nota cómo el más se escribe con tilde en estas situaciones para denotar superioridad. Tiene más años en el puesto que tú, ¿no? O se comió más gorditas que tú. Detona superioridad, más. O cuando indica una suma. 2 más 3 son 5. Ahí también lleva tilde. Cuando se emplea el nombre del signo, el nombre como tal del signo de más, lleva tilde. Ponle un más a esa cifra. Y también cuando equivale a si no, no dice más que tonterías. Es decir, no dice si no, puras tonterías, ¿no? Y no lleva tilde cuando equivale a pero. ¿Ok? Yo puedo sustituir el pero por el más, pero sin tilde. Mejoró mucho, más sigue débil. Es decir, mejoró mucho, pero sigue débil. ¿Ok? Entonces, ese más no va a llevar tilde. Esa es la diferencia. Entonces, Adriana, resolviendo tu duda, en ocasiones sí, en ocasiones no, depende del sentido en el que estés utilizando la palabra. ¿Ok? Bien, ahora sí, los que quieran entrarle a la revancha, aquí está el QR. Ahorita les pongo el link del quiz 2. No, Wendy, no lleva tilde en ese caso. La letra O. También fue una regla antes, fíjate, pero ya no. Link, voy, oigan, ya están ustedes. Ahí voy. Denme un segundo. No, gracias a ustedes. No se vayan. Bueno, si ya no tienen dudas y no quieren sellos y gustan retirarse, muchas gracias por estar aquí. Pero los que necesiten sellos, pues necesitan registrarse. Permítanme un segundo, les voy a pasar el link para los que quieran participar. Vamos a presentarlo. Ay, no, espérenme. Acá el link. Este es el link para la revancha. Ya, porque te quitaban el primer lugar, yo sé que por... Bien, vayan entrando. Ahí les voy con el quiz. Ahí les veo, ahí les veo, ahí les veo. Ahí se ven. Muy bien. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie menos? Vamos a dar inicio entonces. La revancha empieza ahora. Dice así, amárralo. ¿Qué tipo de palabra es?
Muy bien. Hola Lorena, ortografía, yo creo que hasta el siguiente semestre. Lo que pasa es que durante todo el semestre voy ofertando diferentes, pero no suelo repetir el mismo curso en el semestre porque todavía voy a dar ortografía, APA y otros. Ujú. Pero si me deja su correo al final, le puedo mandar la grabación. Bien, muy bien, a todos les fue muy bien, es una palabra esdrújula, muchas felicidades, pero vamos a ver quién la contestó más rápido, porque recuerden que esto es una competencia. Muy bien, vemos que Carlos fue el más rápido. Muy bien, vamos con la siguiente. Estamos empezando, estamos calentando. Pregunta número 2. Corrigió, ¿qué tipo de palabra es? Está muy fácil el quiz, lo voy a poner más difícil. Muy bien, ahí está, ya se empezaron a equivocar. Aguda, es una palabra aguda, corrigió. Recuerden, corrigió. ¿Ok? Tiene su sílaba tónica en la última sílaba. Muy bien, vamos a ver las posiciones. Gracias, Lorena. Yo lo anoto y le agrego al correo. 211, ahí estamos. Muy bien. Bien, Elsa, muchas felicidades. Fuiste la más rápida en responder esta pregunta, pero Pilar se posiciona en primerísimo lugar, seguida de Blondie pisándole los talones, solo con 20 puntos de diferencia. Vamos con la pregunta número 3. ¿La palabra examen lleva tilde? Los que me están dejando su correo, no me lo pongan aquí. En el registro que les voy a pedir al final, me lo van a poner, por favor. Nada más para yo copiarlo y pegarlo en el correo. ¡Ah! ¿Qué? A ver, la palabra examen, ojo, ya se me fueron ahí nada más, no hicieron el análisis que les expliqué. Examen, ¿qué tipo de palabra es? Es una palabra grave. Examen, ¿ok? Es una palabra grave y quedamos por la regla que las palabras graves solo llevan tilde si no terminan en ns o vocal. Pero entiendo la confusión porque mucha gente le pone tilde a examen, pero no lleva. Así que muchas felicidades a las 5 personas que me pusieron que no. Vamos a ver cómo les fue. Ahí está. Pilar, fuiste la más rápida, muchas felicidades, pero miren cómo Ana Miriam acaba de subir al segundo lugar, así que yo no estaría tan confiada. Vamos a continuar. Pregunta número 4. Vivos. En el enunciado, explícame cómo hiciste la búsqueda. ¿La palabra cómo lleva tilde? Sí lleva, porque recuerden que cómo, si es un sinónimo de qué manera, sí lleva tilde. Entonces, explícame cómo hiciste la búsqueda. Muy bien, ahí está. Vamos a ver sus posiciones. Se mueve la tabla, se mueve la tabla. Blondie, muchas felicidades, usted la más rápida. Y Adriana, sorpresivamente, se coloca en el primer lugar. Ok, vamos con la última pregunta. Esta pregunta es mi favorita de todas las favoritas del mundo. Dice así. ¿Cómo se divide en sílabas la palabra Cuauhtémoc? Ahí está. 4 personas la dividieron correctamente. A mí me encanta la palabra Cuauhtémoc porque es un fenómeno único. Bueno, no es único, hay otros casos. Pero vean cómo lo que tenemos aquí no es un diptongo, es un
triptongo. Es una cerrada, una abierta, otra cerrada, y la H, cuando vean otra palabra así, la H se queda juntita con la sílaba. Entonces, así es como se divide correctamente Cuauhtémoc en sílabas. Es una palabra muy bella. Muy bien, vamos a ver las posiciones finales. Carlos fue el más rápido, pero en esta ocasión, Ana Miriam, muchas felicidades, un aplauso para ti. Te posicionas como la reina indiscutible de la acentuación. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por participar. Yes. Muy bien. Ok. Agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Les voy a poner el link en pantalla para que me apoyen todos, aunque no necesiten sello, que me apoyen registrando su asistencia. Me sirve mucho para cuestiones de estadísticas. Entonces, ahí en el registro les va a pedir su correo, pónganlo por favor correctamente, porque por ahí les voy a mandar los sellos, por ahí les voy a mandar el video. Ahí les pregunta si quieren sellos y les va a pedir la captura de pantalla que les pedí que hicieran. Si no la hicieron, pueden hacerlo ahorita, no pasa nada. No, gracias a ustedes, Brenda. Por ahí me preguntaban, que creo que no lo contesté, Oscar, el próximo curso ofertado, así es virtual, es de una base de datos que se llama El Libro y en octubre va a ser el de redacción. ¿Ok? Y también creo que en octubre voy a ofertar APA, pero les digo, si son de la UABC en Ensenada, acérquense a sus profesores y díganles que necesitan, ya sea el de ortografía, de bases de datos, de APA, y ellos lo pueden venir a solicitar conmigo. Yara, claro que sí, las convocatorias de los talleres están en Facebook. Nuestro Facebook, oigan, es vayan a seguir. Ay, ya vieron mi chat. Ahí está. Este es el Facebook de la biblioteca. Si no nos siguen, vayan a seguirnos porque aquí es donde publicamos las convocatorias. Si son de Ensenada, de Sausal, les cuento que tenemos la convocatoria para el club de lectura. Este libro yo ya lo leí, está buenísimo. Empezamos el 13 de septiembre aquí en Biblioteca Sausal, Puntamorro. Tenemos otra actividad. Bueno, aquí está el de ortografía. Miren, tenemos otra actividad que es una lectura colectiva que estoy coordinando el 15 de septiembre aquí en la entrada de la biblioteca de este libro maravilloso que se llama Adictas a la Insurgencia, que son las historias de mujeres que participaron en la independencia, pero pues ustedes saben, ¿no? Que mucha de la historia fue escrita por hombres y pues excluyeron a mujeres, ¿no? Entonces aquí se recopilan esas historias. Entonces, si quieren participar, hombres y mujeres y otros géneros, aquí se pueden ustedes registrar. Voy a agradecer muchísimo su asistencia. Yara, bueno, aquí está disponible en la biblioteca, el libro lo tenemos. Y bueno, vayan a seguirnos a Facebook porque pues ahí es donde ustedes pueden ver todas las convocatorias que hay. Sí, Ana, Miriam, los sellos, ustedes, en todas las actividades que participan, bueno, en todas, pero en la mayoría hay sellos, ya sea que sean presenciales o se los manden, ustedes pueden reunir cada semestre mínimo 8. Si logran reunir los 8, pues también va a haber cine en tu biblioteca a fin de mes, ahí también damos sellos. Si logran reunir los 8, ustedes se acercan a su tutor o pues ahí, a su facultad y les dicen, oigan, antes que termine el semestre, ya reuní mis 8 sellos y se los cambian por un crédito optativo. Igual manda por correo, sí se mandan masivos, correos masivos y ahí les mandan las actividades. No, ¿de qué? Mi correo, Brenda, mi correo es mena.yendi, es mi nombre. @uabc.
Ahí estoy para cualquier duda de APA de ortografía. Sí, Nayeli, una captura de pantalla sencilla. Ujú. Ah, pues ahí está. Yara dice que al encargado es diferente, averigüen para su facultad. Y si ya llenaron el registro y no tienen ninguna otra duda, agradezco muchísimo que